Hola familia, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro de cuidadores, un espacio que ha sido creado para construir conocimientos respecto a los cuidados del paciente de manera ambulatoria. Recuerden que estos espacios son cada 8 días, todos los jueves a la 1 p.m. Estamos tratando diferentes temas y nos acompañan diferentes profesionales. El día de hoy estamos con la médico psiquiatra tratante, la doctora María Isabel Erazo. El tema es prevención y activación de rutas en violencias sexuales y de género. Recuerden que al final tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Y también tenemos el enlace de asistencia para que por favor no olviden diligenciarlo. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Valentina. Buenas tardes para todos ustedes, los que están conectados. Muchas gracias por su atención. La idea de hoy es hablar un poco sobre las violencias basadas en género, las visibles y las invisibles, aquellas que son para nosotros de alguna manera naturalizadas y en la vida cotidiana se nos hacen a veces un poquito difícil identificarlas, ¿cierto? Entonces, esto se trata como de mirar aquello que está presente y no miramos, no solo para protegernos a nosotros, sino también para proteger a las mujeres que están en nuestro entorno, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras amigas, nuestras primas, bueno, las mujeres del entorno. Entonces, como el tiempo es muy valioso, vamos a empezar, señores. La violencia basada en género y su atención psicosocial. Vamos a empezar por unos conceptos o definiciones básicas. Son generalmente estos tres que sí me importa mucho que queden claros: qué es sexo, qué es género y qué es equidad. El sexo hace referencia a nuestras características biológicas, aquellas con las que nacemos. Entonces, lo visible es para los hombres tener pene y tener testículos, ¿cierto? Para las mujeres tener vulva, tener vagina, y dentro de lo genético, que el sexo está determinado por lo genético, está el cromosoma X, doble X para las mujeres y XY para los hombres. Eso es el sexo, lo meramente biológico. El género hace parte de todo lo que como sociedad construimos y cómo en esa sociedad nos identificamos de acuerdo a los roles que esa misma sociedad nos da. Entonces, nuestra crianza nos hace optar por algunos comportamientos de niñas, de mujeres, de niños y de hombres. Eso es lo que nosotros llamamos rol de género. Y equidad es el principio que busca que todas las personas, independiente de su identidad de género, tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos derechos y gocemos de los mismos recursos. Cuando hablo de recursos, no hablo solo de recursos económicos, sino de recursos sociales, recursos psicológicos y de recursos para la vida cotidiana y hacerle frente a la vida cotidiana. Entonces, traje esta tabla como para que veamos cotidianamente cómo es distinto de acuerdo al rol de género para las niñas y para los niños. Entonces, según el sexo biológico, como ya les dije, pues los niños tienen pene, vagina, ovarios, testículo y para las mujeres útero. De acuerdo al rol, pues es simplemente las responsabilidades y comportamientos que socialmente se han construido. El hombre y la mujer asumen conductas de cuidado y protección para sus hijos. En lo universal para el sexo, los factores relacionados pues con esto son en cualquier país del mundo son los mismos. Da lo mismo decir que soy una mujer genética aquí en Colombia que una mujer genética en la China, da exactamente lo mismo, pero en el género lo cultural sí es importante. Entonces, los roles de género no son los mismos aquí en Colombia, no son los mismos en Estados Unidos, no son los mismos en China. O voy a poner el ejemplo tal vez más visible para los países árabes, ¿no? No es lo mismo el rol de género y el rol que la mujer cumple en esos momentos o en esos países. El sexo se nace con él, nosotros no elegimos el sexo, es inmediatamente se unen los cigotos masculinos y femeninos en la concepción, ahí se determinó de acuerdo a esa mezcla genética de papá y mamá. Mientras que el rol de género casi siempre es un comportamiento adquirido que está monitoreado y evaluado por la sociedad en la que estamos incluidos, premiado o sancionado o censurado. Entonces, en esa sociedad nos dictan normas desde lo moral, desde lo legal y desde lo ético. El sexo no cambia, nosotros no podemos cambiar de sexo, es imposible cambiarnos biológicamente el sexo. Pero en cuanto al rol, pasado el tiempo, algunas mujeres pueden pues construirse de una forma distinta, algunos hombres pueden construirse de una forma distinta, y en lo cultural vemos que hoy día hay mujeres
vamos a hablar sobre todo con este tema de diferencia de mujeres, que han adquirido y hemos tenido algunos roles que hace 50, 100 años eran impensables, como por ejemplo ser profesionales, tener profesiones poco frecuentes para mujeres. En algún momento dentro de la medicina habían unas especialidades que eran vetadas para mujeres, entonces no había mujeres urólogas, no había mujeres neurocirujanas, y hoy vemos que en todos esos ámbitos y espacios hay mujeres presentes. El sexo genético entonces finalmente no varía, pero el rol de género puede variar de una cultura a otra y de acuerdo a lo que el individuo va haciendo y va creciendo en su vida diaria. Bueno, entonces fíjense que si somos niñas o si somos niños, los mismos comportamientos son evaluados y son puestos de maneras distintas. Entonces vemos que si una niña se comporta de forma activa, entonces socialmente se dice que es muy nerviosa, pero que si el niño es el mismo activo, entonces el niño es inquieto. Si la niña es insistente, la niña es terca, socialmente la calificamos de terca, pero al niño socialmente lo calificamos de ser tenaz, tenaz como alguien que es capaz de mantenerse firme. Si la niña es sensible, entonces es delicada, y si el niño es sensible, entonces es un niño afeminado. Así pues podemos leer todas estas, pero les traje algunas simplemente para que se den cuenta que la misma característica, el mismo comportamiento tiene una interpretación distinta de acuerdo a si somos niños o así se es niña, ¿cierto? Fíjese que si una niña cambia de opinión con frecuencia se le llama caprichosa, pero si un niño cambia de opinión, entonces socialmente se le puede considerar que ese niño es capaz de reconocer sus errores, y eso va construyendo roles de género, sancionando y premiando la conducta, que casi siempre es la misma conducta. Bueno, este es el marco normativo, creo que poco nos interesa, simplemente lo traje para que vean que todo el trabajo sobre equidad de género está normatizado, entonces no es un favor que las instituciones hacemos, sino es un cumplimiento de la norma, ¿cierto? La perspectiva de atención en la atención debe estar presente en todos los ámbitos, en salud y en cualquier atención en general, pero en salud mucho más. Entonces siempre debe haber un determinante que diga que se hace atención en salud con perspectiva de género. Esta es una diapositiva que muestra todos los tipos de violencia de forma sintética. Más adelante vamos a mostrarles algunos ejemplos y ustedes van a intentar identificar cuáles son las violencias presentes en ese caso clínico. Entonces, las violencias contra las niñas y las mujeres, las más grandes, las más visibles, son la violencia económica. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el esposo o la pareja, la persona que le controla su ingreso o que no le deja manejar su propio dinero o que le controla cuánto debe gastarse en el mercado, en los servicios, cuánto debe gastar en el bus, que le tiene milimetrado cada peso que llega, o que incluso a través de el no darle dinero la chantajea para lograr otros tipos de violencia, incluyendo la violencia sexual. La violencia psicológica es una de las más frecuentes, las más subestimadas, las más naturalizadas, porque lo hacemos parte de la vida cotidiana. Usualmente son todas esas frases denigrantes, que no necesariamente tienen que ir cargadas de un tono alto, un insulto, una mala palabra o una palabra grosera, que se disfrazan muchas veces, pueden estar así de presente, pero en la mayoría de los casos se disfrazan de intenciones de cuidado, ¿no? Entonces, a la mujer casi siempre se le dice es que mejor no vaya sola, mi amor, es que por allá es muy peligroso, es que venga yo mejor la acompaño, usted con mi vida, ¿por qué se coloca esa falda así? Es que vea que se le ven las piernas y hay mucho hombre mal pensado en la calle, es que ese cote está muy profundo, es que venga mejor quítese ese labial rojo porque es que pues me la miran mucho y yo quiero cuidarla y yo no quiero que me le vaya a pasar nada, y terminamos naturalizando esas acciones como algo de cuidado y realmente no lo son. Las más grotescas, pues obviamente son aquellas frases en las que se denigra de frente a la mujer. Eres una tal, no sirves para nada, eres tonta, eres bruta, no entiendes nada. Todo me toca a mí porque tú no puedes, es que tú sin mí qué serías, es que si yo te dejo, ¿quién va a estar contigo? Es que usted tan fea, es que eso le queda muy feo porque usted está muy gorda, porque usted está muy flaca, porque usted es muy chiquita, porque usted es muy alta, y cualquier atributo físico es suficiente buena razón para ser agredidas. Y bueno, podríamos dar un montón más de ejemplos de violencia psicológica, pero como en la vida cotidiana las más visibles son esas.
La violencia sexual, a diferencia de lo que nosotros creemos, no se da en los contextos fuera de casa. La violencia sexual en el 95% de los casos se da en la casa y el agresor está dentro de la casa. Eso es tanto para niñas, niños y para las mujeres. El agresor casi siempre es la pareja o la expareja, ¿cierto? Y la violencia sexual no tiene que ver únicamente con una violación con brutalidad o con fuerza física, sino cuando se obliga a esa mujer a tener relaciones sexuales cuando ella expresamente dijo no. Un no es un no. Un no no es un no disfrazado, un sí disfrazado de no, es no. Es no y no hay otra opción. Entonces, cada vez que la mujer accede de manera forzada, porque voy a ponerles algunos ejemplos que en la unidad pues he escuchado de las mujeres. Si no tengo relaciones con él, me dejaba sin comida. Si no tengo relaciones con él, me golpeaba. Si no tengo relaciones con él, no le daba la lonchera a los niños. Si no tengo relaciones con él, entonces publicaba algo desagradable en las redes. Esos chantajes, eso es violencia sexual, ¿cierto? Y cualquier otro tipo, obviamente, de la violencia que a veces son las únicas que construimos en la cabeza, que incluyen agresiones físicas dentro de la relación sexual. La violencia física, pues es la más visible, esa es la puntica del iceberg, es la única que logramos identificar casi siempre y desafortunadamente, es el golpe, el empujón, el intento de feminicidio y finalmente la escalada más alta que es el feminicidio, ¿cierto? Ninguna violencia empieza por su punto más alto. Las violencias escalan de un tipo a otra y de menor a mayor gravedad, de manera que cuando llegamos a las historias tan mediáticas de los suicidios, de los feminicidios consumados, lo que hay detrás de todo eso es una historia sistemática y crónica de violencias basadas en género de mucho tiempo. La violencia simbólica es todo lo que tiene que ver con lo que institucionalmente o de forma social se relacionan con expresiones de micromachismo o de machismo en general, ¿cierto? Y no entiendan el machismo como algo que realmente es indeseable, porque a veces pensamos que las mujeres que defendemos los derechos de las mujeres estamos en contra de los hombres. No, se trata de todos esos comportamientos masculinos que degradan a las mujeres. Los chistes sexistas, las publicidades sexistas. Por ejemplo, hace algunos años, solo para promocionar detergentes o cualquier tipo de sustancias de limpieza de casa, se utilizaban mujeres. Solo las mujeres eran capaces de hacer los comerciales de ese tipo de productos porque era un rol asociado al género, ¿cierto? Sabemos que pues realmente para ser mujer o ser mujer no es lo único que te hace limpiar la casa, eso lo puede hacer cualquiera. Y la violencia política, que es pues la más visible en cuanto a los espacios macro de la sociedad, que es cuando no se le dan las mismas oportunidades a las mujeres, solo hecho por el simple hecho de ser mujeres, de tener representaciones a nivel ya institucional. Por ejemplo, sabemos que hoy día hay cuotas para que haya mujeres en el Congreso, para que haya mujeres en las asambleas, en los consejos municipales, y eso es un poco de las acciones afirmativas que se han hecho como para lograr disminuir la brecha de desigualdad y lograr un poco más de equidad. Entonces, todos los enfoques que se hacen en atención de mujeres víctimas de violencia están fundamentados en una atención biopsicosocial, fundamentalmente para garantizar derechos humanos, el derecho a la igualdad, a la vida digna y una vida libre de violencias, el enfoque de género, el enfoque diferencial de acuerdo a la etnia, de acuerdo al lugar de procedencia, de acuerdo incluso a la lengua, para el caso de aquellas que tienen una etnia con lengua propia, y el enfoque de acción sin daño. La acción sin daño incluye todas nuestras acciones, deben ser libres de prejuicios, juicios y preconcepciones o arquetipos que nos permitan agredir sin quererlo incluso a aquella mujer, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ponerles unos casos, yo se los voy a leer, ustedes pueden ir escribiendo como qué tipo de violencia van a identificar en esto. Cambié los nombres, por supuesto, pero los casos son reales, ¿ok? Nada de esto es producto de mi imaginación. El caso 1 es una mujer de 49 años, migrante, que vivía en el municipio de Ansá, vive con un amigo, quien le brindó estadía ya que la mujer no contaba con una red de apoyo familiar en el territorio. Esta persona, Miriam, le puse de nombre, se acerca a la fiscalía y va a relatar lo siguiente. Denuncio a mi amigo por abuso sexual, ya que yo me encontraba en mi lugar de
ya que yo me encontraba en mi lugar de residencia, el lugar que él me ofreció, porque yo no tenía dónde irme. La primera semana todo fluyó normal, pero la segunda semana se empezó a tornar diferente con sus actitudes y personalidades. Me dejó 15 días sin comida, solo llegaba con una presa de pollo y una papa. La casa estaba vacía, no había dónde dormir, entonces yo me puse a llorar. Él me trataba mal, me decía vaga, me decía perra, hijueputa, piroba. Él es un consumidor de sustancias y me decía muchas groserías. Me decía que yo tenía que pagar, que le tenía que dar chimba. Que me perdonan las palabras, pero pues es una historia real para ponerlo en contexto, ¿cierto? Se me insinuaba, se me lanzaba sobre mí, yo forcejeaba y gritaba, a lo que él decía que si llegaba la policía, que si llamaba a la policía o los vigilantes me iba a sacar de la casa. Hubo un momento en que él me tapó la boca y yo no paraba, no me dejaba respirar. Realmente desde que yo llegué a su casa nunca me dejó en paz. Yo accedí a estar sexualmente con él en 2 ocasiones porque me sentía muy presionada. Después le dije que no quería que me tocara, forcejeamos, me dobló las manos por detrás de la espalda, ponía todo su peso sobre mí para inmovilizarme y se apoyaba en mis piernas. Me dejó heridas, morados, mordiscos. Yo tuve que dejar que me abusara, tenía mucho miedo. Nunca me dejó dormir, él me despertaba en las madrugadas y consumía en todo momento. Una vez puso un taladro sobre mi pierna y me dijo que me iba a picar en pedacitos. Vamos a estar pendientes en los comentarios a ver si alguien quiere o se anima a participar y como que mencione los tipos de violencia que logre identificar en este caso. ¿Les parece? Ok. Bueno, el segundo caso, para no quedarnos solo con uno, es Virginia. Esta es una mujer de 61 años que vive con su hijo Pedro de 31 años y sus vecinos han denunciado, no fue ella, fueron sus vecinos, que en repetidas ocasiones escuchaban muy malos tratos por parte del hijo a la señora. Expresan que constantemente hay gritos, que el hijo tira cosas y que consideraba que él es extremadamente agresivo, sobre todo cuando estaba bajo efectos de sustancias psicoactivas. Pero por ello, la comisaría de familia del municipio realiza verificación del caso ante la solicitud de los vecinos, realizando visita en el lugar de residencia de la señora Virginia. Al verificar la información, la señora expresa ser víctima de violencia por parte de su hijo. Expresa que cuando su hijo consume drogas se pone incontrolable, agresivo y que le da lo primero que vea en su camino. La agrede física y verbalmente. Además, en repetidas ocasiones ha hurtado pertenencias de la señora. Desde comisaría ofrecen ayuda y la señora accede a denunciar a su hijo. Bueno, vamos a omitir el caso 3 como para que nos queden las preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿qué indicadores de riesgo identifican? Cuando hablo de indicadores, hablo como de qué cosas de riesgo le llaman la atención en los dos casos. ¿Qué tipo de violencia logran identificar sabiendo que hablamos de las más visibles, de las más grandes? Si eso es violencia, realmente es una violencia basada en género. ¿Y usted qué haría? ¿Qué acción tomaría como mujer agredida o como alguien que está presenciando ese tipo de violencia, sea hombre o mujer? Bueno, sigamos entonces con las estrategias que tenemos para atender a las mujeres víctimas de violencia o que se deben tener. Las estrategias deben presumir siempre la veracidad del relato de la mujer, de manera de que quien recibe la denuncia, comisaría o fiscalía, nunca va a cuestionar la veracidad de eso, sino en el proceso de investigación. Tener presente siempre que la mujer no es la responsable de la violencia de la que es víctima. No generar conductas que puedan generar presión en la mujer para aceptar ingresar a una medida de atención o a un lugar de protección y dar un concepto real de lo que sucede. Bueno, una vez teniendo este panorama general de lo que es la violencia, que realmente, como le digo, es muy, muy concreto, voy a hablarles un poco de qué se hace. La última pregunta es: ¿usted qué haría si identifica violencias basadas en género? O sea, porque la vive usted o la vive alguna mujer cercana a usted. Pues el departamento de Antioquia cuenta con la línea 123 Mujer Antioquia, cubre todos los municipios de Antioquia a excepción de Medellín, y es todo un mecanismo que está a cargo de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia con el único objetivo de brindar servicios de acogida, protección y atención en emergencia y temporal con acompañamiento biopsicosocial y en lo jurídico a todas las mujeres que quieran
y que sean víctimas de violencia basadas en género y a su grupo familiar en el caso de que sea necesario. Entonces, esto responde a aquella normativa que les hablé al principio. Esta es la acción concreta que tiene la Gobernación de Antioquia para todas las mujeres del departamento. Entonces, la naturaleza, ya pues no nos detengamos un poco en estas cosas jurídicas. ¿Qué son o qué es este mecanismo? Es una acción afirmativa para garantizar la vida, la integridad de las mujeres víctimas de violencia basadas en género y la de su grupo familiar, que sean identificadas con un riesgo grave de feminicidio o con algún riesgo especial, así como la activación de rutas de salud, justicia y protección, ¿cierto? Entonces, los enfoques son los mismos que les mencioné: enfoque de derechos humanos, de género, diferencial, intersectorial y siempre centrado en acciones sin daño. Toda la población a atender son todas las mujeres que activen ruta de violencia, y ahora les menciono cómo activar la ruta de violencia, ¿cierto? Entonces, cualquier mujer. Las modalidades de protección que se tiene en la gobernación son hogares, protección de emergencia, que incluye los hoteles de emergencia. Eso es más o menos hasta 5 días. Una vez la mujer activa la ruta 123 Mujer Antioquia y expone su caso y dice que está en altísimo riesgo, se le va a recoger o se le dice dónde puede llegar y se le da una estadía en hotel de emergencia hasta por 5 días. Eso incluye toda el grupo familiar que ella tenga, sus hijos principalmente, y obviamente la alimentación y el cuidado personal, ¿cierto? Incluso la ropa, porque algunas tienen que salir o salen huyendo de sus casas sin nada más que aquello que tienen puesto. La protección temporal son los servicios de alojamiento, alimentación, transporte y acompañamiento que se dan por lo menos hasta 3 meses y que se pueden ser prorrogables en el caso de que la mujer así lo pida o que la condición de la mujer en cuanto a su riesgo y vulnerabilidad no haya disminuido ni un poquito. Estos son como los criterios de ingreso, pero lo más importante es que ustedes sepan que pueden activar la ruta y que esto existe, y que si existe es para las mujeres de Antioquia, no es para nadie más. Entonces deben tenerlo presente. Existe un mecanismo de protección temporal que son los hoteles de emergencia y las casas de protección temporal. Ya la acogida en hotel y la habitación personal se las mencioné, y hay otro mecanismo de intervención que son las medidas de atención. La medida de atención se presenta un poco más larga en cuanto al tiempo, puede ser hasta 1 año, inicialmente 6 meses. Esta medida se da o está como indicada en aquellas mujeres donde han tenido un intento de feminicidio y han sobrevivido obviamente a él, o su riesgo de feminicidio es tan alto porque el agresor hace parte de un grupo armado legal o ilegal. No tiene que ser ilegal, aunque haga parte de Fuerzas Armadas, policía, o sea, una escolta y tenga acceso a un arma o a un grupo ilegal, pues se supone o se valora ese riesgo de feminicidio alto, o que la mujer tenga ya una condición mental previa que la haga aún mucho más vulnerable en esa situación de riesgo en la que está. Bueno, la meta de todas estas medidas es disminuir las brechas de género y garantizar pues que las mujeres gocen de una vida libre de violencias de cualquier tipo. Los hogares de protección lo pueden activar. Este número que está en pantalla es un número que ojalá puedan ustedes grabar. Ustedes pueden llamar a esa línea. Pues nosotros los que estamos en el mecanismo le llamamos así, la línea. Entonces a esa línea pueden escribir, llamar, dársela a la amiga. ¿Cuál es el requisito número 1? Que la mujer agredida sea la que active la ruta. Yo no puedo activar la ruta por mi hermana, y mi hermana tiene que ir y activar la ruta. Pero si yo tengo información de esto y se la puedo pasar a mi hermana, a mi prima, a mi vecina, a mi amiga que está siendo violentada, pues ella va a tener herramientas para, de las cuales agarrarse o para las que puede dar uso, ¿cierto? El comité, pues entonces, intersectorial para el abordaje integral de las violencias, es como un espacio en la gobernación que permite todo esto. La línea de atención, si no tienen celular, es el 123 Mujer Antioquia. De cualquier celular sale, de cualquier teléfono fijo sale. Funciona 24/7. La primera atención siempre será de psicología, la van a escuchar, no le van a decir que tiene 5 minutos, si se va a quedar 1 hora en la línea, pues se queda 1 hora, pero lo más importante es que las acciones que ahí se hagan sean efectivas y garanticen que su integridad física inicialmente debe ser garantizada, ¿cierto? Entonces, es como para tenerlo siempre presente. Igual pueden escribir también al correo que está en pantalla, se llama hogaresdeprotección@antioquia.gov.co. Ese es un correo al que también pueden
escribir o acceder con el fin de buscar ayuda u orientación. No necesariamente deben activar la ruta si no quieren, pero si quieren buscar información o quieren que se les escuche o quieren que se les oriente, pues allí también lo van a tener. Hay un grupo de profesionales, acuérdense que el enfoque es biopsicosocial, esto no es una atención hospitalaria, no es una atención de psiquiatría inicialmente. Yo soy la psiquiatra que está como atendiendo a alguna de las mujeres que así lo han requerido, pero la puerta de entrada para activar la ruta nunca es psiquiatría ni salud, realmente es como esta línea, ¿cierto? Y pues esto es como todo lo que yo tenía para decirles. Como le digo, esto queda muy por encima porque sí hay muchísima más información para darles, pero sí espero que ustedes pues si quieren participar de los casos clínicos y decirme como qué tipo de violencias, eso es importante, comenzamos a sensibilizarnos y comenzamos a visualizar los tipos de violencia. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Tenemos unas familias conectadas que nos hacen algunos comentarios de agradecimiento. La señora Luz Elena Monsalve nos dice: buenas tardes, excelente tema el día de hoy. Día a día vemos este tipo de violencia en nuestra sociedad. Gracias por estos encuentros tan valiosos. El señor Gabriel Jaime Vélez nos agradece porque cada 8 días se transmiten temas interesantes. Señor Gabriel, muchas gracias por las felicitaciones. La señora Norela Ollas nos dice: buenas tardes, excelente programa, muy importante la información. Y Lucre Moscoso nos dice: buenas tardes, excelente tema. Recuerden que en los comentarios también tenemos el link de asistencia. La invitación es para que dentro de 8 días, en este mismo horario, nos conectemos. Vamos a estar acompañados de el psiquiatra Cristian Cordero. Vamos a tratar el tema sobre estrés postraumático. Doctora, muchas gracias nuevamente por este encuentro. Recuerden seguirnos en las redes sociales del hospital, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos vemos luego. Hasta luego. Muchas gracias.